sí, cubiertos de hojas. Bien. Bueno, vamos a la primera entrevista del día de hoy y vamos a hablar acerca de un lamentable suceso ocurrido hace un par de días ya en realidad, pero surgió un comunicado de la agrupación Hijos y tiene que ver con con un hecho que parecía que ya hemos atravesado y que ya lo hemos superado como hijos de la democracia, ¿no? La Red Nacional de Hijos denunció un atentado político contra una militante de la Organización de los Derechos Humanos, quienes quien bueno fue víctima, la golpearon, abusaron sexualmente de ella en su casa, el cual dicen que bueno le robaron algunos objetos materiales para llevarse algún tipo de información y dejaron una pintada libertaria, viva la libertad carajo, era lo que decía ante esto. Por supuesto que esto genera también un rechazo por parte de todo el arco político y el gobierno se lava las manos diciendo de que esto es una fake, como una fake news. Vamos a hablar de este tema con el doctor Luis Sapiola, él es abogado especialista en derechos humanos y víctima de la dictadura cívico-militar que está del otro lado y tiene la amabilidad de atendernos. Doctor Sapiola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Acá Rubén y Magalí los saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sapiola, estamos próximos a una fecha muy sensible para todos los argentinos, 24 de marzo. Hay quienes dicen que va a ser una fecha para el gobierno en el cual van a liberar a genocidas. Se habla muy fuertemente de esta situación en forma de revancha, de revanchismo. Y también, ahora por supuesto, lo que ocurrió también hace un par de días con esta militante de la agrupación Hijos. ¿Qué reflexión puede hacer al respecto? Bueno, a ver, son varios temas, ¿no? Respecto del atentado, digamos, a la militante de agrupación Hijo, bueno, no queda, digamos, otra posición que repudiar en todas las palabras, en todos los términos, ¿no? Lo ocurrido. En cuanto a por qué, bueno, porque hay una habilitación de los discursos de odio de parte del gobierno nacional, en cabeza del presidente Milei y de la vicepresidenta Villarroel, que ya viene de la campaña, digamos. Y ahora, bueno, agravada por esta actividad en redes sociales de parte de esa patota de tuiteros pagados por el gobierno que trabaja inclusive en el ex Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, ¿no? Esa habilitación de discursos de odio da para que sectores, porque esto yo no creo que haya sido algún libertario silvestre, digamos, que se haya mandado a hacer esto, sino que habilita a diversos sectores, desde la mano de obra desocupada de la dictadura hasta miembros de alguna fuerza, en fin, hay que ver, pero digamos, la génesis de todo esto es claramente la habilitación de discursos de odio por parte de la fuerza gobernante, ¿no? Con respecto al 24 de marzo, bueno, hicieron circulaba una serie de trascendidos, el primero de que iban a alargar un indulto, ahora de que van a disponer por ellos mismos la prisión domiciliaria de los represores genocidas. Hay que ver, pero en principio no pueden, digamos, con respecto al tema del indulto, la Corte Suprema ya se expidió en un caso que era el caso de Videla y Macera, donde dice que los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar. Así que no sé cómo van a hacer. Por supuesto, este gobierno avanza y la ley y la jurisprudencia poco importa, ¿no? Pero van a tener en la justicia en mi opinión, una valla insuperable, porque fíjese que tirar abajo todos estos años de actividad jurídica y judicial por la condena a estos crímenes implicó mucho trabajo por parte de los tribunales orales, de las fiscalías, de las querellas, y el aporte invaluable
de los testigos y sobrevivientes. Entonces, tirarlos abajo de un día para el otro no va a ser tan fácil. Y respecto a las domiciliarias, quien dispone de la domiciliaria es la justicia, no el Poder Ejecutivo o el Servicio Penitenciario. Así que todo está por verse. De todas maneras, desde el Movimiento de Derechos Humanos, desde incluso en la dictadura que se viene luchando, y esto no nos van a parar, ¿no? Así que el 24 de marzo, en particular este año, ante el negacionismo que avanza, va a ser, creo que más contundente que nunca la repudio y la movilización. Así que, por lo visto, nos esperan tiempos difíciles, pero que no van a menguar, digamos, de ninguna manera nuestra actividad ni nuestro espíritu de lucha, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la figura de la vicepresidenta, que es más la parte más activa de esto, por ahí Milei no tiene tanta vocación, si se quiere, en cuanto a lo que pasó en la dictadura del 76, digo, no es algo en el cual se haya involucrado demasiado, pero sí su compañera de fórmula lo ha hecho, por supuesto, es una reconocida abogada, defensora y también familiar de militares involucrados en esa etapa de la historia. Es alguien que una última entrevista habló acerca de esto, tiene en cuenta, porque conoce la parte judicial, si se quiere, de que por parte del gobierno van a empezar a dar esa batalla, que es la batalla judicial, esa parte, desde poder habilitar para que las Fuerzas Armadas luchen contra el narcotráfico hasta hacer este tipo de replanteamientos de lo que pasó en la década del 70. ¿Pasa por ahí? ¿Ves que el arma judicial va a pasar por la vicepresidenta? A ver, primero no estoy tan seguro de que Milei tenga un pensamiento tan distinto al de Villarroel, ¿no? Yo creo que piensan exactamente lo mismo. Porque incluso desde la campaña se lo fueron planteando así cada vez que tocó el tema. No nos olvidemos que hace poco, cuando dijo 30.000 de verdad, hace una semana. Así que, digamos, la posición es la misma. De todas maneras, por ejemplo, en el caso de Villarroel, yo no creo que ella, incluso hoy se publica que ella no está de acuerdo con no incluir a las Fuerzas Armadas en los temas de narcotráfico, sí, justamente que es la postura de las Fuerzas Armadas. Tiene la más vocera de las Fuerzas Armadas que Milei, en eso sí, ¿no? Bueno, que no está de acuerdo. Y además, bueno, digamos, ella, digamos, en los últimos años ha hecho hincapié en la reivindicación de las víctimas de los 70, de las víctimas militares y civiles, pero siempre enmarcándola en una negación de los juicios de lesa humanidad. O sea que tras la reivindicación, en mi opinión, utiliza a las víctimas para, atrás de eso, cuestionar todo el proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cuál es la equivalencia, digamos, no? Porque, digamos, primero que la represión genocida de la dictadura no se dirigió solo a los militantes de organizaciones políticas o organizaciones armadas, fue mucho más amplio eso. Es decir, se dirigió contra estudiantes, dirigentes sindicales de toda extracción, sacerdotes, en fin, y todo aquel que cuestionara y pensara distinto a la dictadura, ¿no? Segundo, ¿cuál es la equivalencia cuando el terrorismo de Estado se dedicó digamos, a secuestrar gente indefensa, a torturarla, a las torturas más terribles, a arrojar vivos los cuerpos de los aviones al mar y al río, sí, a apropiarse de bebés, a secuestrar madres, como en el caso de Susana Villaflor, el caso de la Susana Villaflor, de Madre Plaza de Mayo, que siempre han
han reclamado por vía legal y pacífica, ¿no? No hay una equivalencia. Además, ella sostiene nuevamente la teoría de que en los 70 hubo una guerra, y eso ya está aclarado incluso en el juicio a las juntas militares, en la causa 13, famosa, donde se lo condenó a Videla y a Yamacera. Está aclarado que en la Argentina no hubo una guerra, tal cual lo plantean ellos, ¿no? Hubo una cacería humana, que es otra cosa. Así que evidentemente en mi opinión hay un reverdecer de, digamos, más ajustado a esta época de lo que fue otrora el partido militar, ¿no? Y la representación de eso la ejerce la vicepresidenta. Igual no, digamos, para poder torcer el proceso de memoria, de verdad y justicia, se van a tener que enfrentar al Poder Judicial. Así que no creo que les sea tan fácil. De hecho, en los últimos días, la Cámara Federal de Casación Penal está sacando fallos, digamos, condenatorios para los represores muy importantes. Entre ellos, dicho sea de paso, salió el de los jueces de acá del Superior Tribunal de la dictadura, el doctor Montoya y Vázquez Rey, que salió ayer, donde acá los habían condenado el Tribunal Oral Federal a 1 año y 8 meses de prisión, y la Cámara Federal confirmó la condena, pero dijo que las penas son insuficientes y que hay que agravarlas por la cantidad de hechos, digamos, ¿no? Por cantidad de víctimas de la Asociación Judicial Formosa. Y entonces, bueno, es medio un tecnicismo, ¿no? Pero el Tribunal Oral Federal de acá condenó lo que se llama concurso ideal, es decir, es un solo hecho por el cual puso los condenó a 1 año y 8 meses de prisión. En la Cámara Federal dice que tiene que haber concurso real, es decir, que por cada víctima es un hecho distinto y se tienen que sumar los años de condena por cada caso. Entonces, en una revisión que ordenó hacer de la condena, de la pena, quiero decir, ¿no? Sí. A estos dos abogados, ex jueces, les puede no sé, imponer una condena de 15 años de prisión. También es otra, a días del 24 de marzo, es otro signo de parte de la Cámara Federal, de que no van a permitir esto. Incluso, fíjese que los 3 jueces que firman el fallo, además del doctor Alejandro Eslocar, firma el doctor Gustavo Hornos, que es un juez muy criticado por temas políticos, digamos, y el doctor Petroni, y por unanimidad ratificaron que Montoya y Vázquez Rey cometieron delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio, y eso para Formosa es muy importante. Saviola, a ver, un poco para poner un poco en resumidas cuentas, el caso de Bernardo Montoya y Jorge Vázquez, que son los 2 jueces de los 3, hay uno que ya falleció, ¿no? Durante el proceso, ¿es así? Perdón, 3 fallecieron. 3 fallecieron. Bueno, de estos 3 jueces, 2 quedaron ahora, y estos son los que habrían entregado a trabajadores, de trabajadores judiciales en la última dictadura militar. ¿Ese es el contexto? No, lo que hicieron fue, entregaron a una víctima que fue Elsa Chagra, que trabajaba en el Poder Judicial, por una denuncia por un chisme, digamos, de que tendría en su escritorio una revista que publicaba el Ejército Revolucionario del Pueblo. En realidad, Elsa Chagra siempre dijo que ella no tenía nada y que en realidad su escritorio estaba abierto, los cajones, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que a raíz de eso ellos llaman a la policía y la detienen.
Alza Sagre. Después de eso empiezan a secuestrar a todos los miembros de la que pudieron encontrar, digamos, de la Asociación Judicial Formosa, y ahí que son detenidos y torturados, y el Superior Tribunal, en conocimiento de que estaban secuestrados en la escuelita de San Antonio y en el regimiento 29, en vez de hacer la denuncia como correspondía, porque eran sus empleados, ellos estaban a cargo de ellos, en vez de hacer la denuncia, sacan 2 acordadas secretas por las cuales los declaran prescindentes, los echan, digamos, ¿no? Del Poder Judicial y sin pagarle, digamos. Claro. Entonces fueron condenados por encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad que perpetraba el regimiento 29 y en la escuelita de San Antonio, y por encubrimiento por omisión de denuncia y por incumplimiento de los deberes del funcionario público, ¿no? Y eso, bueno, tuvo eso frente, hay que rescatar, ¿no? Que esa denuncia la sostuvo durante años Adriano Acosta, que fue uno de los miembros de la Asociación Judicial secuestrado y torturado, y Adriano Acosta la sostuvo siempre, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Trabajo de representarlo en la querella, ¿no? Sí. Hola, doctor, de este lado le saluda Magalí, estamos charlando con el doctor Luis Zapiola, ¿sí? Bueno, doctor, me gustaría que si puede nos comente cuáles serán las actividades que se van a desarrollar en Formosa y a nivel nacional para conmemorar este 24 de marzo. Bueno, a nivel nacional y a nivel provincial hay un acto comunitario, digamos, de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones sociales y sindicales, un acto unificado, porque siempre los 24 de marzo hubo 2 actos, ¿no? Sí. Uno de la izquierda y otro de las organizaciones y distintos sectores. Este año es unificado. Y también en la provincia está el acto oficial que se va a realizar el domingo. Sí. Así que, bueno, básicamente las actividades son el acto digamos, en Moreno y Rivadavia del domingo y sí, el acto oficial. Bien, y por otro lado, me gustaría que si puede hacer usted un hincapié en cuál es la importancia de concientizar y recordar el nunca más. Y bueno, la importancia es que uno de los pilares del derecho internacional de los derechos humanos es lo que se denomina el principio de no repetición, ¿no? Sí. Que el juzgamiento y condena de los responsables de estos crímenes atroces es lo que permite que realmente en la realidad nunca más ocurran, ¿no? Sí. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo con respecto al gobierno nacional y su negacionismo, ¿no? Y eso no quienes tienen vocación democrática no lo pueden permitir, porque precisamente el olvido es la posibilidad de repetición, ¿no? Claro. Y ese es bueno, el acto del 24 de marzo no es una celebración, es un recordatorio, es un acto de memoria, digamos, ¿no? Claro, una conmemoración. Decían por ahí que los pueblos que olvidan su historia y sus tradiciones son los que recuerdan su historia y sus tradiciones son los que mejor preparan el porvenir, ¿no? Y este gobierno nacional es la negación de la historia, precisamente, y de la memoria. No nos olvidemos también la prédica, en particular de Milei, ¿no? La prédica macartista, anticomunista, antiizquierda, que permanentemente tiene en su boca, por decirlo así, que es la misma de la dictadura, donde pone el enemigo en todo aquel que piense distinto.
Entonces, esas épocas, si bien siempre estuvieron larvadas en algunos sectores, ahora han vuelto en forma oficial, digamos, ¿no? Sí. Entonces, más que nunca, el acto del 24 de marzo tiene que ser un acto de recordación, porque en realidad la dictadura militar en todo el país, y en particular en Formosa, golpeó transversalmente a toda la sociedad. Hubo sindicalistas detenidos, desaparecidos, hubo abogados, adolescentes, hubo, lo que le decía recién, sacerdotes, obispos, campesinos, trabajadores sociales, no sé, periodistas, hubo, si mal no recuerdo, cerca de 200 periodistas detenidos desaparecidos. Todo En fin, aquel que pensaba distinto, digamos, era condenado. Sí, o que pensaba distinto, o que ellos pensaban que pensaba distinto, porque claro. Digamos, por otra parte, aún aquellos que digamos, militaban en organizaciones armadas, que dicho sea de paso, a la época del golpe estaban totalmente desarticuladas, eso lo dice hasta el fallo de la Cámara Federal. En ese momento era un problema policial, o sea, ni siquiera un problema militar, ¿no? Los remanentes que había. Ni aún esos militantes merecían ser torturados salvajemente, asesinadas a sus familias completas asesinaron en venganza, o mucho menos ser arrojados vivos al mar, ¿no? Eso, sea quien sea, es un crimen de lesa humanidad. Y así fue que se llevó adelante este proceso, que también hay una mentira que recurrentemente plantean, es que primero, de todos los condenados, que son más de 1000, solo 100 están en cárcel, digamos, aproximadamente, ¿no? El resto de los que sobreviven están en prisión domiciliaria, porque se les aplica que después en algunos casos, como ocurrió en Formosa, que después de los 70 años no pueden estar en cárcel. Por supuesto se lo aplican solo a ellos, porque a un preso común de 70 años no lo liberan. Es como ciertamente un privilegio ahí, ¿no? Entonces, bueno, digo, nosotros sabemos las dificultades que esto tiene, fueron años de lucha para que estos juicios se realicen, muchos años, y si se pudieron hacer en los últimos 10, digamos, en Formosa, fue por los obstáculos que esta misma gente puso. O sea, ahora hablan de los viejitos que los condenan. Recientemente, por poner un ejemplo análogo, digamos, en Alemania juzgaron a un ex guardia de un campo de concentración de 101 años y lo condenaron a prisión, porque esos crímenes no pueden olvidarse y no pueden quedar sin castigo. Alemania aún hoy sigue, si bien tiene el proceso muy parecido, ¿no? La diferencia es que las penas que impone Alemania son menores, pero son penas al fin, ¿no? Sí. Y ya le digo, lo condenaron. Y no es el único, hubo en los últimos 3-4 años. Pero también hay pena para negacionistas, casos. y acá se puede decir absolutamente cualquier cosa, esa también es la diferencia. Bueno, exactamente, uno habla a favor de los nazis en Alemania y va preso. Acá claro. Cualquiera puede decir cualquier estupidez que no pasa nada. Y publicarla en Twitter, y no pasa nada, ¿no? Y ahora agravado desde que asumió Milei, porque cada uno que habla o dice algo automáticamente es amenazado. Me ha pasado, y me ha pasado no ahora, sino en un momento que critiqué unos dichos de Villarroel, en la oportunidad que vino a Formosa a presentar un libro. Sí. Y les critiqué en Facebook y recibí por mensaje más de 300 amenazas. Eso fue hace, no sé, 7-8 años. Que presentaba su libro Los Otros Muertos, que dicho sea de paso lo escribió junto a un señor que se llama Carlos Manfroni, que hoy también es funcionario.
que era el principal periodista de un diario nazi, de una revista nazi de ultraderecha de los 70, nazi, antisemita, Sí. que se llamaba Cabildo. Y ese señor es el que escribió junto con Villarroel este libro. Y Villarroel, además, hay que decir que es una persona que pertenece, además de este centro de víctimas de la dictadura y algunas de ellas supuestas víctimas, pertenece a sectores de la Iglesia Católica del lefebrismo. El lefebrismo era el sector más extremista de la Iglesia, que da la misa en latín todavía. Su inspirador, Lefebvre, fue sancionado y separado de la Iglesia en su momento por Pablo VI, después por Juan Pablo II, después lo volvieron a admitir, y ahora tiene una importante presencia en la Argentina. El hijo del represor Olivera de San Juan, Sí. Es un sacerdote que pertenece a esos grupos. Inclusive me acuerdo ahora hay un obispo que estaba en la Argentina que negó el holocausto nazi, diciendo que los muertos judíos en la Segunda Guerra eran 200.000, y fue expulsado de la Argentina y ahora vive en Inglaterra, sancionado por la Iglesia. Y ahora vive en Inglaterra, pero nunca se desdijo, ¿no? Claro. Bueno, todos esos grupos son los que la Sociedad de San Pío, la Fraternidad de San Pío X se llama, son ese grupo al que pertenece Victoria Villarroel, ¿no? Y es que ella está como Sí, enemistada con su familia y con parte de la iglesia justamente por haberse divorciado también, o sea, en ese nivel de... ¿Cómo no le entendí? No, que digo que ella está incluso enemistada con sus familiares y sobre todo con su padre por haberse divorciado. La verdad que no sabía. De todas maneras, el padre de ella falleció, ¿no? Sí, no, es que estuvo enemistada mucho tiempo con su familia y justamente con su padre por haberse divorciado, haberse casado y luego haberse divorciado. Sí, no lo sé. De todas maneras, ella no apura de su pertenencia a esos Claro, grupos. eso sí. Incluso hay investigaciones que la señalan como ella era quien, desde la sociedad, la Fraternidad de San Pío X, la que armaba las visitas a Videla en prisión, ¿no? Sí, eso sí también. Así que bueno, así estamos, pero bueno, la lucha por la memoria y el repudio del pueblo argentino a los crímenes de la dictadura no lo van a poder, terminar. Esto va a ser siempre así. Tal cual. Sapiola, le mandamos un fuerte abrazo, que tenga una buena jornada. No, por favor, que esté bien, ¿eh? Chao, hasta luego. Doctor Luis Sapiola, hablando con nosotros, abogado especialista en derechos humanos y víctimas de la dictadura cívico-militar en nuestra provincia, sobre